Yo creo que Argentina no necesita una motosierra, necesita más que nada un bisturí. Aguantame que viene el próximo gobierno. En Chile lo que termina siendo del total de su obra pública en general con ese modelo a la chilena es solamente un 10%. Campaña de la motosierra. Renglones que Javier Milei decía estos son 15 puntos del PBI, termina llegando solamente a 5, 5,5. No es suficiente. La bola de lo que sea. O sea, estás si bullish Argentina. No sé si te bullish Argentina. No es normal haber estado tantos años en esta inflación. Principal cliente Los y tenemos alquiladísimos. Hasta socio ya del Fondo Monetario Internacional. Pero sí creo que si uno analiza el contexto internacional, están pasando cosas que son interesantes. Me acuerdo que la última vez que hablamos estabas desesperanzado porque habías comprado bonos. ¿Te acordás? Sí. Me empalmaron con los bonos. Bueno, ahora tengo bonos de nuevo. ¿Viste? Bienvenidos a una nueva edición de este show, el primero después de celebrado el evento electoral de Argentina 2023, donde ocurrió lo que ocurrió. Algunos estarán más contentos, otros menos, pero hay una realidad. En política, cuando se elige candidato es más o menos como tener un hijo, ¿no? Se celebran elecciones libres y después te conviene persuadirte de que ese tipo es lo mejor que te pasó en tu vida porque lo vas a tener por los siguientes 4 años de tu vida rigiendo tu destino. Y acá, bueno, yo sé, alguna gente estará fingiendo demencia y con un optimismo quizá sobreestimado. Otra gente estará muy triste, quizá más triste de lo que amerite estar. Lo vamos a ver cuando empiecen a desarrollarse las políticas, pero lo importante acá es abstraerse de si nos gusta o no nos gusta quién ganó la elección. Y por eso les traigo una propuesta, que es en este espacio pensar ¿qué es lo que debería hacer el próximo presidente para que le vaya bien en los siguientes 4 años? Porque eso es lo que queremos todos, que a la Argentina le vaya bien. Para eso traje un invitado fantástico que es Santiago Bulat, economista y director de Inbec Consulting. Vamos a tener una charla bastante técnica, pero sé que ustedes la van a poder manejar. No quiero subestimar a mi audiencia porque sé que a ustedes les gusta pensar las cosas de una manera sólida y este programa además es no partidario, así que vamos a tratar de traer información de la buena. Y sí me gustaría aclarar una cosa que es cuando hablamos un poco rápido de la diferencia entre el Tesoro y el Banco Central y por qué en Argentina siempre discutimos esto de que el Banco Central no debería financiar al Tesoro. ¿Cuál es la diferencia? El Tesoro es el bolsillo del gobierno, es básicamente la plata con la que el Estado paga las obras públicas, sueldos y otro tipo de erogaciones estatales y cuyos fondos se consiguen a partir de cobrar impuestos y a veces también de colocar deuda que te presten los inversores privados. El Banco Central tiene una función más limitada que es la de controlar la política monetaria, la oferta y la demanda de dinero y también el valor de la moneda, es decir, evitar, como diríamos en criollo, que se dispare el dólar, ¿no? Ahora, cuando estos dos planos se mezclan y la deuda del Tesoro es comprada por el Banco Central, ahí suceden distorsiones que es bueno evitar. Santiago va a explicar mucho más el tema en profundidad, pero me parece que era una buena idea pausar y enfatizar de qué se trata esta diferencia, porque es una discusión técnica, pero muy necesaria, ¿no? Esto es como cuando los abogados decimos, no se puede meter preso a alguien sin el debido proceso. Y alguien te dice, che, pero aquel choreó, metelo preso. No. Porque no solo importa el qué, sino que importa además el cómo, porque esas son las maneras en las que cuidamos la salud de nuestro sistema, en el caso de la justicia democrática y en el caso de la economía, la macroeconomía y el sano funcionamiento de las variables económicas que hacen que no tengamos, entre otras cosas, inflación, ¿no? Y eso es lo que está roto hoy en la Argentina. Vamos a ir a esta discusión ahora con Santiago, vamos a profundizar todos estos temas. Espero que disfruten tanto de la charla como yo disfruté de hacerla y suscríbanse a este canal, likeen, comenten, compartan y no se pierdan de las próximas ediciones. Bueno, Santi, muchas gracias por aceptar nuevamente mi invitación. La última vez que charlamos fue vía Zoom durante la pandemia. Hoy la Argentina está bastante peor, tenemos 142% de inflación interanual, más de 40% de pobres, un dato que además el presidente cuestionó en la última entrevista que dio antes de entregar el mandato. Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada. Vamos a tener un nuevo presidente, 5 días a partir de que tengamos esta charla, un presidente que además hizo campaña bajo el plan Motosierra.
hoy en día todos nos preguntamos qué tan afilada viene esta motosierra, ¿no? Y mi pregunta hacia vos sería, no tanto qué tan afilada va a venir, sino cuán afilada crees que debería venir. ¿Cómo hacemos para salir de esto con el menor dolor posible? Bueno, gracias por la invitación. De nuevo, siempre un placer charlar con vos. La verdad es que, digamos, Argentina viene con una expansión del gasto público en el último tiempo que fue muy abrupta, mucho más abrupta de lo que fue en otros países de la región, con lo cual uno podría pensar que realmente hay ahí una ineficiencia entre cómo ha crecido el gasto y cómo efectivamente la gente termina recibiendo servicios, ¿no? De alguna manera, con muchas ineficiencias técnicas. Bueno, un trabajo del BID bastante relevante que hacía una comparación de todos los países de Latinoamérica, mostraba que Argentina era el de mayor derroche en tema de los gastos, de mayor ineficiencia técnica a la hora de ejecutarlos, de mayor duplicación de tareas dentro del Estado. O sea, de alguna manera tenés un gasto que claramente se excede en relación a lo que uno termina percibiendo. Y eso es, creo, lo que empezó a chocar desde hace un tiempo y lo que terminó finalmente dando como resultado esta elección, ¿no? O sea, se gasta mucho y se gasta mal. Se gasta mucho y mal, sí, efectivamente. Digo, mucho para economías latinoamericanas, para economías más desarrolladas, la verdad que no es un gasto impresionante. Sí, tiene mayor peso en otras economías. Lo cierto es que tienen también mayor retribución los servicios, ¿no? De alguna manera, acá terminás pagando todo por doble por la cantidad de impuestos que se paga a la hora de estar, digamos, de forma formal en la economía, y después por pagar por mayor seguridad privada, por educación privada, por un montón de cosas que uno termina pagando extra porque el Estado efectivamente no le brinda todo lo que uno esperaría. Y después, bueno, corrupción, un montón de cosas, que eso es más, sí que se quiere, más común en América Latina en general. Bueno, y obviamente a Argentina no le escapa a eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Creo que sí, Argentina tiene una complicación en el exceso del gasto, sobre todo para los niveles de recaudación actuales. Tiene complicaciones en los niveles de recaudación. Digo, cuando uno ve la evasión, si se quiere, fiscal que hay en Argentina respecto de otros países de la región, Argentina es de los altos. O sea, con Perú estamos ahí medio cabeza a cabeza entre los de mayor brecha tributaria de IVA, con lo cual también te da a entender que hay mucha informalidad en la Argentina, mucho impuesto no cobrado. Entonces tenés una doble ahí combinación de gasto excesivo y quizás mal ejecutado, y además una cantidad de impuestos que no se están cobrando, que te lleva a un desbalance fiscal muy fuerte, insostenible. Y la pregunta es cómo se resuelve eso. Yo creo que Argentina no necesita una motosierra, necesita más que nada un bisturí. Sobre todo porque, digo, si vos vas a ajustar toda la obra pública yendo a un modelo hacia la chilena, que en realidad Chile lo que termina haciendo del total de su obra pública en general con ese modelo a la chilena es solamente un 10% del total de su obra pública. O sea, en realidad Chile sí invierte mucho en obra pública desde el Estado. Y esta parte a la cual Javier Milei dice, bueno, queremos hacer obra pública a la chilena, es una porción muy chica. Entonces, claramente, la infraestructura argentina necesita tener obra pública. ¿Y qué quiere decir cuando dice a la chilena? A la chilena es básicamente que el privado es el que toma el mayor riesgo inicial, pone el capital inicial, y el Estado en cuotas y de largo plazo le va devolviendo parte de esa inversión. Vos sabés que cuando haces obra pública, una puede ser una ruta en la cual tenés un peaje que lo cobra el privado, entonces automáticamente se autofinancia esa obra, digamos, el privado. Pero después tenés, por ejemplo, cloacas. No es rentable para nadie salir a hacer las cloacas, entonces claramente ahí el Estado medio que tiende a estar en el medio, y es, por ejemplo, en un barrio se hacen cloacas y el Estado le va devolviendo, después de haber no tomado el riesgo inicialmente el Estado, sino el privado le va devolviendo parte de la inversión. Pero reitero, es una parte chica. Claro. Ahora, cuando hablamos del bisturí también los detalles son muy importantes, ¿no? Porque cuando se hizo la campaña de la motosierra, lo que muchos expertos advertían es, sí, vos decís que el recorte lo vas a hacer en la política, no es suficiente. Sí, total. ¿Qué queda? Bueno, queda un montón de cosas. Digo, si uno ve los renglones que Javier Milei decía, estos son 15 puntos del PBI, terminás llegando solamente a 5, 5,5. Que puede haber cosas del gasto político, que si uno echara a todos los senadores y diputados, estás hablando de 0,2 puntos del PBI, o sea, claro, no, estás muy lejos. Sí.
Pero después tenés obra pública, que es 1,7 punto el PBI, depende del año, entre 1,7 y 1,9. Después tenés subsidios energéticos, que son 2 puntos el PBI. Déficit de las empresas públicas, 1 punto el PBI. Digo, ahí tenés cosas para hacer que no necesariamente necesitas el Congreso y que sí puedes accionar más rápido. Bien. Que la gente empiece a pagar las tarifas lo que tiene que pagar, el transporte lo que tiene que pagar, o lo que corresponde para saldar digamos, el costo total. Y obviamente a eso le vas a tener que poner un subsidio adicional, que es tarifa subsidiada, tarifa social, o como se la quiera llamar, que es, bueno, para quienes no puedan pagarlo, que haya una especie de tarifa para que puedan seguir accediendo a eso. Pero sí, efectivamente, cortar de parte de los subsidios, cortar parte de todo lo que son las transferencias a empresas públicas, reitero, 1 punto del PBI aproximadamente. Con lo cual tenés cosas para hacer que no necesariamente implica, por ejemplo, las privatizaciones, que eso sí tiene que pasar todo por Congreso. Claro. Y ahí tenés una complicación, si te lo van a aprobar o no y con qué facilidad. Claro. Ahora, otra gran discusión que estuvo ocurriendo en estos días es qué hacemos con la famosa bola de LELIX. Antes se hablaba de la bola de LEVAX, después dijeron las LEVIC y no sé qué. ¿Es el mismo problema cambiando de nombre? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la bola de lo que sea? Bueno, la bola de lo que sea es básicamente un Estado que, como veníamos diciendo antes, le ingresa plata de todo lo que pagamos nosotros, gasta plata de todo lo que tiene que pagar, jubilaciones, pensiones, subsidios, bla, empresas públicas, obra pública y demás. Y eso desde 2009 hasta la fecha, que le da déficit permanente y cada vez más abultado, excepto 2019, que casi se llega al equilibrio, siempre fue un déficit muy alto. Para financiar eso hay dos opciones: o emitís deuda o emitís moneda. Y básicamente Argentina viene emitiendo moneda bastante, o sea, usa el Tesoro de la Nación, utiliza el Banco Central como el principal garante de poder gastar más, porque es el que le financia ese exceso de gasto, y eso hace que se emitan un montón de pesos que luego terminan en la calle, terminan en mayores jubilaciones, pensiones, bla, bla, bla. Esa gente va a consumir, efectivamente. Okay. Y cuando consumen y no aumenta, digamos, aumenta mucho la cantidad de plata, pero no aumenta en la misma proporción la cantidad de bienes, lo que termina ajustando son los precios. Es inflación. Exactamente. Contame cómo es ese mecanismo para alguien que no entiende nada, esa financiación del Banco Central al Tesoro. Básicamente se hace de una manera muy desprolija, porque te diría que en los países aledaños es una práctica que está prohibida, que en realidad se hace con oferta de bonos, por ejemplo. El Tesoro puede salir a emitir un bono. Ese bono es una promesa de pago futura. Yo te digo, che, vos dame tus 100 pesos ahora. Entonces vos, en vez de ir a comprarte algo, le prestás plata al Estado y el Estado te lo devuelve con un determinado interés. Entonces esa es la práctica más usual para salir a financiar los déficits. Acá directamente el Banco Central le da transferencias al Tesoro, que en realidad están, digamos, de alguna manera limitadas por la Carta Orgánica del Banco Central, pero que en 2012 fue modificada la Carta Orgánica, se le amplió la capacidad y la cantidad de plata que le puede transferir al Tesoro, y hoy estás hablando de 20 puntos del total de la base monetaria que pueden emitir todos los años. Es un montón de plata. Porque en teoría no serían necesariamente transferencias gratis, sino que el Estado dice, uy, te pongo un título y vos me lo comprás. Entonces, en realidad, claro, ahí tenés dos opciones. Una es adelantos transitorios, que es yo te doy una parte yo te doy plata, pero vos después me la tenés que devolver. Queda como una deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. Esa deuda medio que se termina licuando, nunca se devuelve del todo. Y después tenés la otra parte, que es básicamente sobre los recursos, que son las utilidades, que son los recursos que el Banco Central generó y que entonces que el Tesoro generó en realidad, y que le corresponde entonces poder emitir un poco más. Si vos tuviste ganancias, si se quiere, que en pesos medio que siempre tenés ganancias, vas a poder entonces emitir un poco más, ¿no? Utilizar parte de esas utilidades que generaste. Que esto es en general si tuvieras inversiones hechas y qué sé yo, bueno, es porque invertiste en bonos de Japón, entonces de repente te dio una determinada rentabilidad, te permite, como mejoró el patrimonio del Banco Central, emitir algo más de plata, porque emitir plata es un pasivo, claro, estar emitiendo una deuda, si se quiere, que no tiene interés, pero es una deuda del Banco Central que se debería compensar con un activo mayor. No hay activo mayor en Argentina en realidad, porque el Banco Central está quebrado ahora. Claro. Pero bueno, son las dos prácticas por las cuales se puede ampliar la cantidad de plata. Ok.
Y en ese caso iría todo a precios, ¿no? Y en ese caso, claro, cuando la economía no crece a la misma velocidad, todo termina yéndose a precios. Es con mucha gente yendo a demandar la misma cantidad de bienes con más plata, la ecuación termina siendo solo una. No es el mecanismo más directo, pero es la explicación más fácil que se encuentra en realidad, ¿no? En general hay más presión sobre los bienes, presión sobre el tipo de cambio, sube el tipo de cambio, los exportadores quieren salir a exportar más sus bienes, entonces le ponen presión también a que suban los precios locales, porque la única manera de venderte, si no, es, o yo tengo un pollo que ahora me sale más caro, lo puedo exportar más caro, lo exporto con un tipo de cambio más caro, o lo vendo acá internamente, pero más caro también. Entonces automáticamente el que te lo compra se lo traslada a los consumidores, bueno, y es una cadena que se da permanentemente cuando muchos pesos yendo a comprar pocos dólares, por ejemplo. Claro. Hay quienes dicen también que la bola de LELIQs es lo que tienen los bancos como contraprestación de la gente que tiene dinero excedente y que los pone en un plazo fijo, ¿no? Bueno, claro, es eso. Digo, ahí me quedé en la mitad de la explicación. Pero es, si uno quiere sacar de circulación la cantidad de pesos que hay, el Banco Central dice, bueno, vamos a tratar de que la inflación no sea tan alta. Yo tengo que generar algún instrumento para que vos, que hoy sos consumidor y decís, me voy a comprar un micrófono, una guitarra, además, digas, bueno, en vez de comprar esto y ponerle mayor presión a esa cantidad de bienes que la gente va a comprar, lo vayas a ahorrar. Entonces yo te digo, escúchame, yo soy un banco central, le digo a tu banco en el cual vos operás, yo te voy a dar una tasa de interés de 133%, te digo, al día de hoy. Entonces el banco que va a querer invertir en mi activo, que yo estoy tratando de sacar liquidez, va a decirte a vos, escúchame, yo te doy un plazo fijo al 100% de tasa de interés. Y vos decir, me interesa 100% de tasa de interés. Porque si un año yo pongo 100, al año siguiente voy a tener 200. Me parece atractivo. Pongámosle, después vemos si es atractivo o no. Pero entonces vos le vas a decir, vos tu plata, en vez de ir a gastarla, vas a decir, la pongo en un plazo fijo. Y el banco se va a dar vuelta y su negocio va a ser a vos pagarte 100 y estar cobrando 133 del Banco Central. Claro. Ese 33% se lo queda al banco y yo como Banco Central me termino quedando con esa plata que yo había emitido, la volví a sacar por otro lado. Entonces, hoy hay un montón de deuda que tiene el Banco Central, que son las LELIQs, que son estas letras que le das al banco privado todo el tiempo. Y el banco privado, para poder pagar esas LELIQs, va a buscar la plata de todos los usuarios. Eso es un poco el mecanismo de por qué el respaldo final de las LELIQs son los plazos fijos que hoy tiene la gente. ¿Cómo se desarma esto? Bueno, las LELIQs crecen por dos vías. Digo, una clara es, si yo te digo que el Banco Central es el que está emitiendo plata y que después es el mismo que lo sale a sacar, lo ideal sería que el Tesoro le deje de pedir plata. Entonces una de eso, cerrás el déficit o solo te endeudás con otra gente. Como hoy no te vas a endeudar con otra gente porque nadie te presta, lo ideal es que cierres el déficit. Entonces, primer punto, para bajar, por lo menos que deje de crecer, tenés que cerrar el déficit fiscal. Una vez que cerrás eso, ya cerraste un grifo. Y después el otro grifo es la tasa de interés, que hoy viene a 133, pero la inflación, como bien dijiste vos, viene a 142% anual. Entonces, en realidad se está licuando permanentemente. Entonces yo creo que si cerrás lo fiscal primero y no tenés que seguir emitiendo pesos, el año que viene todos nosotros vamos a necesitar más pesos porque la inflación va a seguir siendo alta. Y de alguna manera vamos a sacar nuestros plazos fijos, los plazos fijos se van a devolver para salir a gastar. Esto es lo que se llama el crecimiento de la demanda de dinero. Porque sacás un crédito o porque salís a comprar bienes o lo que fuera. Entonces, si vos cerrás lo fiscal, esto se va a ir desarmando solo sin demasiado problema. Después, lo más probable, como lo ven como una urgencia para poder salir del cepo cambiario, que si querés ahora vamos a eso también, lo que van a intentar hacer es otorgarle desde el Tesoro de la Nación, ya no desde el Banco Central, decirle, escúchame, vos que tenés esas LELIQs, te ofrezco otra cosa, vos seguís pagándole el plazo fijo a Leopoldo, pero yo te voy a ofrecer un título ahora del Tesoro. Te voy a ofrecer algo que va a ser un poquito más de largo plazo, te va a pagar un poco menos de tasa, pero te va a dar mayor certidumbre hacia adelante, te lo voy a poder mantener más de largo plazo, no va a ser tan cortito. Las LELIQs hoy son un instrumento muy cortito. Todos los bancos quizás empiezan a buscar otros instrumentos de rendimiento y empiezan a bajar las LELIQs del Banco Central y pasan a tener un nuevo título que hoy es el garante, es el Tesoro. Eso puede ser una opción. Que se vuelva atractivo el Tesoro. Exactamente. Que la gente crea de vuelta en el Estado. Exactamente. Entonces ahí cambiarías de garante. ¿Cuál es la limitación que tiene el Tesoro respecto al Banco Central? El Banco Central puede emitir. Entonces en general decís, no me va a defoltear el Banco Central. El Tesoro no estás tan seguro. Le tiene que salir bien toda la parte fiscal. Por eso si sale bien lo fiscal,
tenés un reaseguro de que te van a salir a comprar deuda del Tesoro y que podés bajar la complicación del Banco Central. ¿Cuál es para mí el problema que hoy más importante? Pero entiendo que lo vamos a tocar, así que no me quiero adelantar. El tema de las importaciones hoy que están reprimidas. Claro. Digo, lo que pasa es que hoy, ¿por qué hay tanto miedo de que las LELIQ se vayan a comprar dólares? Porque hay un stock de deuda de importaciones de más de 30.000 millones de dólares que están esperando para pagar. O sea, traduzco un poco. Bien. Las LELIQs, si vos no comprás LELIQs que tienen interés, vas a ir a comprar dólares. Gran parte sí. Y además, no todos, pero gran parte. Y además tenés muchas empresas que compran cosas de afuera y que les estaban diciendo a sus proveedores, aguantame que viene el próximo gobierno. Exacto. Porque el cepo lo que hace es que vos no puedas sacar dólares del sistema, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos con el cepo? Bueno, esa es la gran pregunta. Digo, si hoy me dijera, che, la situación está normal, el Banco Central tiene algo de reservas, no tenés deuda comercial impaga, o sea, no es que te van a salir a demandar un montón de dólares y demás, yo te diría, bueno, esta situación no debería ser tan caótica. El gran miedo que hay detrás es, el Banco Central tiene menos 10.000 millones de dólares de reservas netas, incluso un poquito más, y tenés esta deuda enorme, que esto es, por ejemplo, el gobierno me habilitó con una CIRA, esta declaración que yo tengo que firmar para poder importar, me la aceptan, me dicen, tráete las cámaras que nos están filmando ahora desde China, tráelas, perfecto. Y yo le digo a mí, al exportador chino que me lo mandó acá, le digo, te lo importo, perfecto, pero no te lo puedo pagar todavía. Y eso es una forma de financiamiento de hoy la deuda comercial. Entonces, se permitió una importación que no se pagó. Y yo estoy esperando que alguien me dé los dólares, que es el Banco Central. Claro. ¿Y dónde estoy esperando? Lo estoy esperando con pesos, pero que no se me derritan en la mano. Los tengo puestos en plazo fijo, fondos de inversión, bla, bla, bla. Son pesos esperando a salir. Ese es el gran problema. Vos generaste una demanda muy fuerte de dólares que todavía no salió. ¿Cuál es la otra opción? Deuda intercompany, que hoy es el 60% de esa deuda comercial, que es una casa matriz, digamos que proveyó insumos a la Argentina, pero que todavía no le pagamos. Y tenemos una deuda de empresas locales con la casa matriz. Y la otra es las propias pymes que han puesto de su bolsillo. Yo puse $200.000 para traer una máquina y los quiero recuperar porque ya lo pagué por otro lado. Entonces ahora quiero recuperar esos dólares y es toda demanda que está hoy en pesos por el cepo yendo a buscar esos dólares. Entonces lo que quieren hacer de acá es decirles, bueno, vamos a ir calendarizando estas operaciones, o sea, decirles, podés sacar una parte del ELIX para comprar el primer mes 1.000 millones de dólares y devolverle a casa matriz, segundo mes 2.000 millones de dólares y devolverle al proveedor de China. Esto es todo especulación igual, ¿no? Porque no sabemos bien. No sabemos, pero en 2016 pasó algo parecido. Cuando se salió del cepo cambiario había una stock no tan importante de deuda con importadores y se calendarizó esa deuda para que no salieran todos al mismo tiempo. Lo mismo con el dólar futuro. ¿Te acordás con dólar futuro? Había un montón de stock de pesos que tenían que pagar y terminaron arreglando Sturzenegger con una quita, si se quiere, de todo lo que había que pagar para no emitir todo instantáneamente. Si no quebraba el sistema. Si no quebraba todos el iban sistema, a pedir te ibas a una inflación inatajable. Claro. Entonces, de alguna manera, lo que te generaste ahora es un montón de deuda encepada que quiere salir a comprar dólares, incluso por demás, porque si vos ves el nivel de importaciones que hubo, es mucho más que el nivel de la actividad económica. O sea, claro, se estoquearon. Hoy estuviste importando a un nivel como si la economía estuviera creciendo al 6%, 5%. Claro. Y vos sabés que la economía está clavada, incluso recesionando en los últimos meses. ¿Pero por qué todos se estoquean? Y el tipo de cambio está barato, veo que me lo giran ahora, no sé qué va a pasar con el dólar, prefiero estoquearme, no sé cómo se ven los próximos meses, prefiero estoquearme hoy para después poder tener producto para vender, porque no sé a qué dólar lo voy a conseguir y demás. Y todo eso te generó una sobredemanda de importaciones para las cuales no había dólares. En el último mes se pagaron solo el 48% del total de las importaciones que se hicieron, no es nada. Claro, hay mucha gente esperando. Y ese es el gran problema. No es tanto la LELIQ, sino cómo encepaste un montón de gente. Claro. También íbamos a hablar un poco de la deuda comercial versus FMI. Ya tocaste un poco la parte de deuda comercial. ¿Importa el FMI acá? ¿Qué rol va a jugar en esta nueva etapa? Y yo creo que el FMI claramente importa. Digo, si vos ves hoy a cuántos países tiene créditos otorgados el FMI, estás hablando de más o menos 100 países.
pero Argentina representa hoy el 28-29% del total de los créditos. Clientes totales. Somos el principal cliente. Los y tenemos alquiladísimos. Hasta socio ya del Fondo Monetario Internacional, que no quiso ser nunca el que gatillara la crisis argentina. Si uno ve lo que fue la revisión del mes de junio, lo que va a ser la revisión de septiembre... Nos las perdonaron todas. No cumplimos lo fiscal, no cumplimos la meta de base monetaria, no cumplimos la meta de reservas. La única que se cumplió es futuros, nada más, pero digo, fue un aplazo clarísimo y ellos decidieron seguir desembolsando para que vos la repagues, porque encima es eso, ellos te dan plata para que nosotros le podamos pagar. O sea, ni siquiera es desembolso neto, hubo 800 millones de dólares, no fue nada. Claro. Entonces, en este sentido, creo que el FMI medio que no quiere ser, como pasó en otros momentos de la historia, el que gatille una nueva crisis en Argentina, ni cargarse con un contenido político mayor, y estaban esperando el resultado de las elecciones. Sea con quien sea, iban a negociar un nuevo acuerdo seguro. Y ahora lo que resta ver es, acordate que habían quedado pendientes del acuerdo de Macri, 12.000 millones de dólares que nunca se entregaron. Uh-huh. Que eso habrá que ver, digamos. Hay mucho enojo dentro de los países miembros del FMI con Argentina, de decir, bueno, basta de financiarlo a Argentina. Pero bueno, ahí hay algo que ya se había aprobado y que nunca se terminó de dar, que podría ser un salvataje de decir, bueno, agarremos plata de acá que no se usó todavía. Hubo un gran mito del desendeudamiento, ¿no? Los gobiernos kirchneristas siempre fueron muy antideuda. Sí. ¿Qué tal performó Alberto Fernández en este plano? No, si vos ves en términos de toma de deuda fue enorme. De hecho, en medida en dólares oficiales es mucho mayor que el gobierno anterior. El tema es que lo tomó en pesos, pero venía tomando primero a tasas nominales, o sea, fijas. O sea, yo te digo, tomo una deuda con vos, te voy a pagar a fin de año 50%. Uh-huh. Y si la inflación es de 60, bueno, no te cambia tanto, porque vas a tener ingresos por 160, vas a poder pagar algo de 150. El tema es que si vos ves cómo quedó finalmente el perfil de vencimientos, hoy al gobierno solo se le prestaba, o sea, solo se podía endeudar si prometía indexación, o sea, si se ajustaba por inflación, si se ajustaba por tipo de cambio, o por la mejor de las dos, que son los bonos duales. Entonces hoy si ves la deuda que le vence a la Argentina en todo 2024, es toda deuda ajustada por inflación, o sea que si sube la inflación te tengo que pagar más, si sube el tipo de cambio oficial te tengo que pagar más, y si sube cualquiera de los dos te tengo que pagar más, pues es un bono dual. Entonces se endeudó, no en dólares, hard dólar, digamos, no te tengo que salir a comprar dólares, pero prácticamente lo mismo, porque es la suba del tipo de cambio oficial. Entonces en pesos me va a representar lo mismo que lo que hubiera sido en salir a comprar esos dólares. Claro. Lo que sí tenés, digamos, de distinto es que no tenés que salir al tesoro a comprar los dólares si se quiere, pero eventualmente los va a comprar el mercado. O sea, la verdad es que fue un gobierno que se endeudó mucho, de manera distinta y con la épica detrás, ¿no? Como siempre. Claro. Ahora, Santi, al gobierno de Macri, abril de 2018, sequía, corrida cambiaria. Algunos dicen lo mató la sequía. Sí. Al gobierno de Alberto, sequía nuevamente. La pregunta es, ¿hay algo que podamos hacer para prevenir que nos lleven por delante los fenómenos climáticos? Aparentemente estamos, ¿no?, fuera de control. Bueno, Argentina en su momento tenía fondos contracíclicos, o tenía el intento de hacer fondos contracíclicos, que nunca funcionó demasiado, pero por ejemplo en Chile hay un fondo contracíclico de cobre por momentos en los cuales cae el precio internacional. No es que la sequía te afecte al cobre, pero sí te cae el precio internacional y de alguna manera salís a fondearlo con plata que hubo detrás. Pero Argentina en los momentos de commodities no ahorró, se lo dilapidó. Claro. Entonces de alguna manera ahí, bueno, quedaste medio... Cada vez que hay una sequía te vas a la B, pues no tenés ninguna posibilidad de hacer nada, de hacerle frente a eso. Y después sí tenés un tema que yo creo que acá vamos a ver cómo lo manejan ahora en esta nueva administración, pero es en general cuando tenés fondos de inversión viniendo de afuera, flujos de inversión en general viniendo desde afuera, hay ciertas regulaciones macroprudenciales que te permiten anticipar las salidas. Entonces si vos venís a comprar un bono a Argentina con, no sé, 10 millones de dólares, de repente tenés plazos para salir o no puede salir todo de una, o tenés ciertas condiciones para que no sea de un día para otro que todos los fondos que entraron se puedan ir, y lo cual te desestabiliza cualquier tipo de programa de, por ejemplo, metas de inflación, como pasó en el gobierno de cuando estaba Sturzenegger, que había puesto una meta muy clara, pero los fondos de un día para otro se quisieron ir y bueno, te desarticuló todo, ¿no?
Claro. Santi, volviste hace pocos meses de estudiar afuera. Estuviste en Reino Unido, LSI, ¿no? No, estuve en la Universidad de Sussex haciendo desarrollo económico. Mirá, es muy conocida en todo lo que es Development Economics. Exacto, sí. Por eso fui. Contame, ¿qué viste que te haya sorprendido? Que vos digas, algo que puedas decir, qué bueno que estaría traerlo o lo que fuera. Bueno, la verdad que varias cosas. Primero, la tranquilidad estaría bueno traerlo para acá. Digamos, un poco lo que me pasó es que me gustó poder salir un poco, sobre todo que yo hablo mucho de economía y veo mucho los números de acá y demás, los temas que se tocan afuera son completamente diferentes. No estás viendo si las reservas del Banco Central son negativas, no estás viendo si la inflación todo el tiempo. Obviamente fue un fenómeno que después de la pandemia se intensificó, pero ya están controlándose. No tenés problemas de si los depósitos se van a cero porque la gente saca todos los dólares no tenés 10.000 millones de cuentas en dólares. O sea, es como acá hay mucha noción de todo el tiempo lo que está pasando en economía, y allá amigos míos que eran economistas, que se dedicaban a otros temas, otros tópicos, no sabían, por ejemplo, cuánto eran las reservas de sus bancos centrales. Y acá, digo, vas por la calle y estoy seguro que la gente lo sabe en general. Claro. Y eso es muy loco, ¿no? Es como estamos muy pendientes todavía de que el sistema es muy frágil. Y eso no es tan común. Ellos están acostumbrados a cobrar y, bueno, cobran, hacen alguna inversión, lo que fuera, no es que no, pero si no lo invertís una semana no pasa nada. Y acá estamos como muy... Sí o sí tenemos que invertir los pesos, poner en cuenta remunerada, ¿viste? Estamos como todo el tiempo... Nos quita mucho tiempo de productividad estar pensando qué hacemos con la plata también, ¿no? Sí. Yo creo que eso también tiene como un lado positivo, ¿no? Que es que yo, bueno, también regresé hace poco, ¿no? Pero creo que unos meses antes llegaste vos. Pero me parece que el argentino tiene un nivel de compromiso con la discusión política inmenso. Sí, total. Que yo no he visto en otros... El otro día me voy con mi mamá al mercado a comprar no sé qué cosa y escucho a uno de los tipos en el puestito diciendo, con otro señor, ¿no? No, porque Guillermo Franco... Este tipo conoce a Guillermo muy específico, ¿no? Muy específico, y me sorprende cómo puede ser que todo el día poniendo tanta energía en esto y tanta atención, no digamos, la oferta política no se acomode a una sociedad que demanda tanto y que está tan atenta. Sí, la verdad que sí. Digamos, claramente la política acá hace mucho ruido, y sobre todo si vos ves lo que fue este año electoral, todas las decisiones de inversión del último tiempo estuvieron medio frenadas a ver qué pasaba con la elección, ¿viste? Y yo no sé si eso es algo tan común en el mundo, porque no frenás una inversión de 6 años vista para ver quién gana la elección o no, porque no debería ser algo tan pendular todo el tiempo, ¿no? Claro. Y ahora yo creo que vamos a algo más pendular nuevamente, Digo que me parece que vamos a algo más extremo. O sea, estás bullish Argentina. No sé si estoy bullish. Ya me he comido tanto palo que prefiero no estar bullish. Pero digo, me parece que nuevamente estamos como muy buenos, hay que romper todo el estado. Y si vos estudiaste en el mundo y qué sé yo, te das cuenta que en general se convive con el Estado y de manera más o menos ordenada. Solo que no está metiéndose en cualquier, digamos, no sé si existen tanto los precios cuidados, no sé si existe todo el tiempo meterse en a qué tipo de cambio tenés que liquidar, a qué tipo de cambio tenés que comprar. Ahora, permíteme hacerte una pregunta ahí, porque hubo una cosa que nos faltó tocar, que es el plan de estabilización. Se habla mucho de esto. Sí. Entiendo que todo componente de un plan de estabilización medianamente razonable, al menos en la Argentina, tiene una pata de control de precios, ¿no? Sí, recontra, lo han tenido. Ahora, este gobierno, que todavía no asumió, parece bastante dogmático en decir no hay control de precios. ¿Cómo es un plan de estabilización exitoso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Bueno, en general, cuando uno habla de planes de estabilización, hay varios factores que se combinan y dentro de los que han funcionado. Si se quiere, que es tener una cuenta corriente positiva, o sea, te entran más dólares de lo que se te van. Te entran dólares por exportaciones. En general te podrían entrar dólares por inversiones afuera, porque Argentina compró un bono de alguien. Eso en nuestro caso no funciona demasiado, pero podría pasar. Después salen dólares, dólares por exportaciones de bienes y de servicios, y se van dólares por importaciones de bienes, por importaciones de servicio, por pagos al FMI, por pagos de deuda, por pagos de distintas cosas, ¿bien? Por deudas acumuladas. Si ese resultado te da positivo, vos de alguna manera tenés un colchón importante de
dólares, que bueno, acá hay una demanda permanente, incluso después hay demanda por gente queriendo ir a comprar dólares, gente que se va de viaje y todo lo demás, pero vos le podés hacer frente a eso, de alguna manera. Porque Entonces, el plan de estabilización supone que la inflación no se te dispara. claro, ¿no? o sea, el plan de estabilización es que bajás la inflación de manera rotunda. Claro. Por determinado periodo de tiempo. El plan austral fue un plan que logró bajar la inflación muy rápido. Tuviste cambio de moneda, tuviste un cierre fiscal muy fuerte, o sea, te fuiste a un equilibrio fiscal muy fuerte, y las condiciones de afuera ya no eran tan malas como, por ejemplo, en la crisis de la deuda del 82, que estaba Paul Volcker subiendo las tasas sin parar hace un año, y de afuera te complicó todo el programa financiero. Claro. Se te iban los inversores para el norte. Se te iban para afuera, no te financiaban nada local, digo, la situación se complicó mucho. En general, entonces tenés esa combinación. Cuenta corriente positiva, más dólares entrando de los que se te van, un tipo de cambio real alto, o sea, partís de no de un atraso cambiario, sino de un dólar en general de overshooting, claro. Y después se empieza a atrasar, pero partís de un dólar alto y partís de un equilibrio fiscal. Esa es la combinación que te dice, escúchame, vamos a hacer lo que sea necesario para bajar la inflación, y sé que tengo que no estar perdiendo dólares todo el tiempo, o sea, el Banco Central tiene que estar ganando reservas, no perdiéndolas. Tenés que no estar emitiendo plata para financiar el tesoro, por eso el tesoro tiene que tener equilibrio fiscal. Y después tenés que tener un tipo de cambio alto para que cuando se empiece a atrasar, en general en Latinoamérica el tipo de cambio ha sido un ancla muy importante, hasta que recuperaste la confianza en distintas monedas, para no estar viendo saltos nominales todo el tiempo. Entonces, si vos ves que el dólar siempre el mes siguiente se va a ir y solamente estás esperando para ver cuándo se va, nunca va a frenar la demanda por comprar dólares. Claro. Entonces, de raíz tenés que estabilizar el tipo de cambio nominal. Si querés estabilizar el tipo de cambio nominal en un tipo de cambio 3.70 que te hace perder dólares todo el tiempo, no lo vas a poder sostener. Necesitas un tipo de cambio alto, que la gente no te lo pueda sacar de las manos como nada, porque efectivamente está alto. Ahora, esto obviamente tiene un impacto social, ¿no? Entonces, hablamos de esto de manual. ¿Es viable en la práctica? ¿Cómo lo ves bajo las condiciones políticas actuales? Bueno, y sociales? Y eso va a ser lo más difícil, digo. Yo creo que nunca partiste de hacer un plan de estabilización partiendo de un punto de pobreza tan alto, que hoy es 40 y pico % de pobreza. El último dato es 40, pero yo creo que va a terminar en 43 este año, más o menos, 42 y medio, 43. Con lo cual te da a entender de alguna manera que va a ser difícil hacerlo. Vas a necesitar, yo creo, política social activa. No creo que sea algo que puedas relegar. Ministerio de Capital Humano. Claro, Capital Humano va a tener que estar con billetera abierta, porque va a estar muy complicado. Creo que ahí sí quieren sacar la intermediación, lo que fuere, que puede ser más o menos efectivo, pero que la situación social va a estar complicada, no va a ser tan fácil de sortear. Lo que sí es cierto que si el plan de estabilización sale bien, los resultados son muy positivos para todos. Claro. El salario empieza a crecer rápido, las jubilaciones vuelven a crecer rápido, la inflación baja rápido, y eso te permite, digo, cuando uno ve 2001 fue un shock terrible, no hiciste plan de estabilización, terminaste en un shock terrible, pero fue superávit fiscal, superávit externo, tipo de cambio alto. Estabas en un momento horrible, pero de repente te sirvió para que el tipo de cambio se atrase, tuviste estabilidad o sea, inflación baja, estabilidad cambiaria, y la economía creció como nunca. En los 90 lo mismo, tuviste una convertibilidad después de haber licuado todo, claro, hiperinflación mediante, todo lo demás. Sube el tipo de cambio en una primera instancia cuando empezás la convertibilidad, y de ahí lo fijaste y te permitió un gran crecimiento, salario, jubilaciones, todo crecía. Aunque ahí tuviste la complicación tuviste mucha, si se quiere, un crecimiento muy rápido de la productividad, pero un desempleo que crecía porque la desigualdad se aumentó mucho. Claro. Eso fue el periodo de los 90, ¿no? ¿Y cómo ves ahora de alineados los planetas? Y con esto vuelvo a mi pregunta que te causó gracia. Bullish Argentina. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el país? Tu nivel de optimismo, ¿cómo está? Me acuerdo que la última vez que hablamos estabas desesperanzado porque habías comprado dólares bonos. ¿Te acordás? Sí. Me empomaron con los bonos. Bueno, sí. Y ahora volviste a creer. Ahora tengo bonos de nuevo. ¿Viste? Somos así. Bullish Argentina. A ver, yo creo que, digamos, no es normal lo que nos ha pasado en la Argentina. Yo creo que somos un país hermoso, hermosísimo, espectacular. Le tengo mucha fe y quiero vivir en la Argentina, así que medio que tengo ahí más deseo que otra cosa. Pero no es normal haber estado tantos años en esta inflación, ahora que está de moda la palabra. Claro. Desde 2011 hasta la fecha sin crecer, eso no es normal, porque es un deterioro permanente de las condiciones de vida. No es normal tener 142% de inflación, incluso que va a subir, ya lo sabemos. Claro. Entonces, todas esas cosas, somos nuevos, estamos ideando y creando una nueva medio teoría económica en este sentido, porque
ya no existieron tantos países en este siglo, excepto que estuvieran en conflictos bélicos, que tuvieran estas condiciones. O sea, somos medio únicos en ese sentido. Pero sí creo que si uno analiza el contexto internacional, están pasando cosas que son interesantes. Argentina tiene muchos recursos que el mundo empezó a buscar, a necesitar y a invertir en ellos. Incluso tuviste una suba muy fuerte de la tasa de interés de los Estados Unidos sin un deterioro en el precio de los commodities. Los precios de los commodities siguen estando en precios muy altos para el nivel de tasa de interés global, lo cual te da a entender que la demanda también sigue muy fuerte. Lo que está sucediendo también es que la guerra que hubo, la invasión de Rusia en Ucrania, para ser más específicos, te llevó a que empiecen a buscar aliados estratégicos en otros puntos del país, en otros puntos del mundo, perdón. Lo cual ahí en Argentina también resulta una oportunidad, sobre todo con cómo viene desarrollando la producción. Que en 2015, cuando asume Macri y demás, todavía Vaca Muerta era una idea. Se estaban empezando a generar condiciones. Hoy Vaca Muerta está a full y vendiendo, claro. y cada vez hay más pozos y cada vez hay más producción. Las proyecciones son tremendas para los próximos años. Con lo cual, de alguna manera, creo que no va a ser igual para todos. Creo que vamos a tener un desarrollo del sector externo que puede ser muy bueno. No hay que desaprovecharlo. Y en ese sentido creo que Argentina tiene ciertas condiciones para empezar a proveer productos que antes no proveía, que el mundo antes no estaba demandando tanto, y ahora sí. Si uno ve los flujos de inversión en el mundo, ¿a dónde están yendo a África y están yendo a América Latina. Antes no estaba pasando eso. Entonces todas esas cosas a mí me da una esperanza de, che, el mundo de repente nos está mostrando que puede ser distinto. Si nosotros cambiamos ciertas cosas, no es tan imposible pensar en una Argentina mejor. Y yo creo que es muy necesario y que la sociedad quiere un cambio, sí, claramente. Está pidiendo. Pide un cambio. No sé si va a ser lo mejor, lo peor, digamos, pero cambio a lo que venía era seguro y ojalá que salga lo mejor posible, porque yo creo, reitero, que Argentina tiene oportunidades reales, no biribiri, digamos. Está pasando y los flujos de inversión están yendo a buscar este tipo de inversiones y Argentina puede ser un proveedor. Absolutamente, yo creo que esto de las discusiones circulares que tenemos la vez pasada, bueno, charlamos todavía LELIX deuda, un poco de lo mismo, sí. Pero a la vez, por más que nuestras discusiones sean un poco las mismas, por lo menos no estamos discutiendo si nos cae un cohetazo de Rusia, ¿viste? Totalmente. Como discuten allá, así que bueno, Santi, me alegra mucho escuchar esta perspectiva. Muy informativo y ojalá que le vaya excelente al país. Ojalá. Y bueno, ojalá te tengamos de vuelta por acá. Ojalá también, algún día. Gracias, Santi. Gracias a vos.